Les voy a platicar algo muy personal que viví durante mi infancia y que básicamente es el acoso por tu apariencia física. Como saben, yo de niño pues hubo bastantes etapas en las cuales pues llegué a estar en un sobrepeso, no una obesidad mórbida, sin embargo sí en un sobrepeso. Y en múltiples ocasiones durante la misma pues primaria sobre todo sufrí de mucho acoso. Yo regresaba al acoso, cabe mencionar por si hay alguien que me reconoce en la secundaria o en la primaria, es que sepan que pues simplemente era un método de defensa para evitar más acoso. Pero no estoy aquí para hacerme el santo, ni mucho menos, creo que no. Sin embargo, quiero que los que estén viviendo esto o que tengan hijos y que estén viviendo esto, pues, sepan identificarlo, ¿no? En su momento mis papás me ayudaron mucho, pero de igual manera quiero platicar cómo fueron estas situaciones, porque el acoso provino de profesores. Claro que sí. Claro que sí, como no puede ser la única figura de autoridad dentro de una escuela, pues era quien impartía este acoso por mi peso. Cabe mencionar que yo de niño me desarrollé muy rápido. Yo estaba prácticamente a la misma estatura que mis profesoras. Eh, Siempre fui un niño fornido, siempre, porque mi complexión es ancha. O sea, genuinamente tengo una espalda muy amplia. Los que me podrán ver en persona pueden, pues, respaldar este argumento que estoy diciendo. Soy una persona con una espalda muy amplia. Y eso, pues, significa que desde niño, ¿no? Tenía esa condición física, si se pudiera, característica, ¿no? Condición. Pero sí, principalmente el acoso se vivió más, fue durante, si no me equivoco, estaba en tercero, cuarto de primaria, estaba en el colegio Margil, la sucursal de Zapopan, creo que es la única que hay, pero pues sí, era un colegio católico, en el cual, no sé, tenían como que muy constante una rotación impresionante de profesores de educación física, específicamente de maestros de educación física. Algo que considero muy importante es que estas personas que impartían, ¿no?, el acoso hacia mi parte, era un profesor, no recuerdo el nombre, quisiera recordar el nombre de esta persona. De la maestra en quinto sí me acuerdo, pero este personaje que nomás estuvo 1 año o 2 años en el colegio Margil dando clases de educación física, no recuerdo su nombre, solamente su apariencia. Era un señor, yo creo que de unos 30 y tantos, 40 y tantos años, con un sobrepeso importante, muy marcado, por no decir que estaba obeso. Y me refiero así porque era una persona que me hizo mucho daño en su momento. Y que la escuela lo defendió, pero bueno, me estoy adelantando. Entonces, yo estaba viviendo esta situación y como les menciono, ¿qué serían? Estaba en tercero o cuarto de primaria, sería 2007, 2006, por ahí. Yo soy el 98. Entonces, a lo que voy. Este profesor era pues, ¿cómo se podría decir? Intento de bonachón, realmente. Y trataba como que de caer bien entre los estudiantes, ¿no? Sin embargo, hacia mí siempre se aventaba comentarios. Comentarios en son de burla hacia mi apariencia y mi peso. Recuerdo una situación que ya fue ahí la que, pues literalmente le dije a mi papá, en la cual este profesor provocó que mis compañeros me golpearan en forma de juego. Estábamos haciendo un trote, ya saben, el típico trote que te ponen los profesores cuando no saben entrenar. Esta persona claramente no estaba capacitada ni nada. Y tristemente esa es mucho la realidad en muchas escuelas, que contratan a personas a dar clases de educación física sin tener la preparación correspondiente. Y justamente ocurrió así. Esta persona creo que estaba ahí porque era conocido o algo, les faltaba un profesor de educación física, pues metieron a este, ¿no? Como ocurre mucho, insisto, que les falta un profesor y ponen a la educación física que sea cualquier persona que se les atravese por la calle. Entonces, esta persona, que insisto, era una persona como de unos 30 y tantos años, con claro sobrepeso, y eso es importante recalcarlo, porque podría tener un poquito de complejo de querer hacer sentir mal a alguien más con sobrepeso, en este caso un niño, y al ser una persona
que claramente ya analizándolo en retrospectiva era alguien que no imponía nada de respeto entre sus colegas. Entonces, pues ahí pudo de cierta manera sentirse con mucha autoridad masculina, ¿no? De poder impartir y humillar a alguien, aunque fuera un niño. Entonces, este evento ocurrió, recuerdo que nos puso a trotar y este idiota, porque no se le puede decir de otra manera, empezó a hacer burla de que no estaba trotando correctamente, según él. Y comenzó a hacer esto, y espero que les llegue a los del Colegio Margil, que tenían a unos completos idiotas como profesores, y luego también salió que hasta lo tenían como maestro, y se fue noticia aquí a nivel Jalisco que ese profesor había tenido esos mismos problemas hacia las compañeras en varias escuelas. Entonces, pues sí, otra tachita más para ir para el Colegio Margil. Pero bueno, esta situación, como les menciono, escaló hasta un cierto punto en el que ya el acoso provenía directamente del profesor, fomentando a que mis compañeros se burlaran de mí también. Entonces estaba trotando, yo obviamente pues yo ya no quería entrar a esas clases porque siempre se aventaba un comentario del señor, yo lo identificaba como broma, pero siempre me hacía sentir incómodo. Y justamente esa clase en específico, pues yo no quería trotar. Muchos de mis compañeros estaban trotando muy por debajo de lo que podrían, sin embargo, pues no tenían ganas. Creo que era algo por así de un miércoles, 11 de la mañana, 12 del día. O sea, ya a esas horas ya te quieres ir a tu casa. Y más cuando no te dejan jugar fútbol en educación física, ¿no? Que todos los hombres, pues, era nuestra cosa chida del día, ¿no? Jugar fútbol en clase de educación física. Pero bueno, yo estaba trotando muy a fuerzas, pero pues desanimado, sin ganas, ni nada. Claramente, pues este señor no te motivaba nada. No te motivaba nada. Y comenzó a decir, corre Héctor, córrele, corremos mi abuela, corre Héctor. A ver Héctor, si no corres, tus compañeros te van a dar una zapopiza. No recuerdo muy bien qué expresión usó, pero así como que te dieran zapes. ¿En qué momento le parece una buena idea a una persona, a un adulto, que en teoría es el profesor, el decirle a sus compañeros que golpeen a uno de sus compañeros? El señor no se detuvo a ver si yo estaba bien, no sabía si yo tenía una lesión, no sabía si me encontraba bien de salud, si había algo por lo que yo no quería tratar. No se detuvo a eso, simplemente comenzó la burla, humillar, y hasta ahí. Nunca se detuvo ni tantito a preguntar, oye Héctor, ¿cómo estás? Insisto, yo de 8 años, yo de 8 o 9 años. Insisto, no recuerdo perfectamente si fue entre tercero y cuarto de primaria, pero yo estaba muy pequeño, como para que de pronto un profesor empezara a burlarse de que no pudiera trotar desde su criterio de personas sin estudios, porque el señor no tenía estudios, no era licenciado en Cultura Física y Deportes, quienes en teoría son los encargados de impartir la materia de educación física en escuelas. Entonces, este sujeto, además de no tener la preparación académica, no tiene la madurez psicológica como para poder estar tratando con niños. De lo contrario, no fomentarías una actitud así, de burla hacia un niño con sobrepeso, sobre todo cuando sabes que los demás compañeros se van a burlar de ellos. De mí, en este caso. Entonces, yo con mayor razón me dieron ganas de llorar, güey. Yo me detuve y dije, pues, ¿qué estoy haciendo? Y ya me iba a salir, si no me equivoco, del salón. Iba a decirle a la maestra, la tutora. Y en eso, ay, Zapisa, ya se va a ir, pégale niño. Y todos me empezaron a golpear, güey. Todos me empezaron a golpear, todavía me acuerdo y sí da coraje, güey. No da tristeza, ya da coraje porque ya lo ves y le entiendes lo jodido que estuvo toda esa situación. Porque dices, güey, ¿cómo hiciste? Primero estarte burlando de un niño y luego decir que corre como abuela, que si ya estaba bofeado, que apenas habíamos empezado y ya estaba bofeado, que qué condición y demás. O sea, haciendo burlas sin saber el por qué yo no quería trotar, sin saber si yo estaba mal, sin saber si me sentía enfermo, sin saber nada, güey. O sea, el idiota le pareció buena idea hacer que mis compañeros me pegaran. Porque sí, o sea, porque jaja. Entonces, ¿cómo es posible? Porque no les partió en su madre. Porque tenía 8 años, Luis.
Porque yo tenía 8 años. Mi papá cuando fue a... Yo justo, no me hagan adelantarme, pero cuando yo le dije a mi papá fue un perradísimo, güey. O sea, le dije saliendo de la escuela y él se metió y escondieron al profesor en la dirección. O sea, negaron todo. Y al día siguiente volvió a ver mi papá que qué había pasado y demás. Mis compañeros negaron todo, porque los idiotas, pues también estaban niños, pensaron que los iban a regañar a ellos. Entonces dijeron, no, pues no pasó de eso, no es cierto, no pasó. Y los fueron llevando a uno por uno y todos lo negaron. No sé si la directora o la asesora se reunió con ellos, yo hasta la fecha no sé, y después literalmente tuve una reunión con ellos y les dijo lo que dijeran. O sea, porque se reunieron con mis papás, pasaron cada compañero junto con mi papá y la rectora. No la directora, la rectora, como la prefecta, pues también se le conoce de esa manera. Y negaron todo, pero sí me dijeron los compañeros, oye, güey, pues es que le dijimos que no pasó nada. Y yo como años después, porque hubo con algunos con los que coincidí en la secundaria, otros en la preparatoria, saben que después te desapareces tus compañeros de primaria y luego después con algunos te reúnes a lo largo de la historia. Y me dijeron, no, pues es que yo pensé que me iban a regañar. Entonces, por miedo ellos a que los regañaran por haberme golpeado, que me estaban dando sopapos, pero imagínense, había unos que sí hasta me patearon. Chiquillos cabrones. Y yo pues obviamente me agarré chillando y me salí. Pero bueno, me estoy adelantando, ya me estoy fragmentando. Al momento de que hicieron el reporte, mi papá se metió. Bueno, más bien, al momento de que le conté, mi papá se metió. Claramente se metió a la escuela a reclamarles que qué había pasado. Negaron todo. Y al día siguiente que volvió a ir mi papá, me acuerdo que faltó a trabajar y todo, le negaron todo. Negaron todo. Después, toda esa semana estuvieron como que hablándome. Después el señor ya me estaba... no se paró en la escuela creo como 2 semanas. Porque hubo una maestra, teniendo 2 maestros de educación física. Uno era como que de la mitad para arriba, de primero a terceros, y el otro de cuarto a sextos. Y este idiota era el de cuarto a sextos. Entonces la maestra de primero a tercero nos dio clases esas semanas a nosotros. Y no se presentó en la escuela, pues supongo porque tenían miedo que mi papá hiciera algo, con justa razón, honestamente, porque pues, ¿qué haces fomentando que se burlen de tu hijo y tú provocando que golpeen a tu hijo, ¿no? Un adulto de casi 40 años. Pues obviamente se puede esperar que esa sea la reacción normal del padre, ¿no? Entonces, en su momento sí, mi papá sí buscó que lo castigaran, que lo corrieran o algo. Negaron todo. Y literalmente pues lo protegieron, el colegio Margil lo protegió, lo defendió a un abusador, y eso no fue la primera vez que ocurrió algo así. Y sí, en pocas palabras, ya ese fue el último año de ese profesor. Ya el siguiente año no lo contrataron porque me imagino que tuvo otros problemas con otros grados. Y después él me pidió disculpas. Que lo había hecho mal y demás. Y es como, ay, güey, pues, jódete, o sea, estás más obligado que nada porque estaba hablando la rectora, la prefecta. Entonces sí, esa fue mi primera experiencia de 3. 3 veces ocurrió eso. Entonces, insisto, yo no estaba obeso en ese momento, o sea, estaba cachetoncito, pero ni siquiera tuve de tipo ñoño o algo así, no. Porque yo hacía mucho ejercicio. A lo mejor comía mal en cuestión de muchas cantidades porque tenía mucha hambre. Porque estaba en los 8 o 9 años, a esa edad uno tiene un hambre voraz. Pero simplemente comía mucho. Me explico, comía mucho y pues por eso terminas engordando. Y creo que justamente no engordé tanto porque sí salí a jugar fútbol, o mis papás me llevaban a clases de taekwondo, de natación. O sea, mis papás siempre me buscaban alguna actividad para hacer. Eso sí, no les puedo reclamar nada. Y además pues había mucha desinformación en esos tiempos porque para mi infancia, todavía que mi infancia fue ponle los 2000s, mi adolescencia fue el 2010 en adelante, se creía que un niño cachetoncito o con sobrepeso era saludable. Eso se pensaba porque veías un niño delgado y pensaban que estaba desnutrido. Entonces, en pocas palabras, se resumen para los que se van metiendo y
y demás, pues es básicamente que un profesor hizo que mis compañeros me golpearan, un profesor de educación física, y se burlaba de mi físico que tenía en ese entonces 9 años y tenía sobrepeso. Y luego, en esa misma escuela, en quinto, güey, o sea, en cuarto, tercero pasó eso con el profesor y en quinto me tocó otra maestra desgraciada, güey. Esa maldita sí me acuerdo de su nombre. Me expreso así de ella porque sí no se vale lo que hacía. Era una señora, se llama Isabel, me acuerdo. Se ha de seguir viva, me imagino. Entonces, ¿por qué no te cambiaron de escuela? Porque yo ya tenía... mi hermana se graduó de ahí y acuérdate que lo negaron todo. Lo negaron todo y como tal quedó en que el profesor me pidió disculpas. Entonces, básicamente ocurrió todo eso. Y pues era buena escuela, simplemente pues esta experiencia que se repitió 2 veces. En quinto, yo tenía una maestra que se llama Isabel. Isabel, una señora fea, pero alta. De esas señoras así como que con cara de vato. Perdón que me exprese así de ella, pero le guardo mucho rencor. Siempre se dirigía a mí con mucho desprecio, güey. Mucho desprecio, no sé por qué. Siempre, 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 siempre. O sea, de que unos compañeros se reían, no decía nada. Yo me reía, güey, me mandaba a prefectura. Me mandaba a prefectura, me regañaba al segundo, me gritaba. Cuando otros compañeros estaban haciendo más desmadre y no les decía nada. Entonces, espero que este video le llegue a esa señora Isabel, insisto, maestra Isabel, porque eres una maldita desgraciada, no sabes cómo me traumaste en su momento, que no me quería quitar la chamarra en ningún momento en la escuela. Entonces, esa señora siempre se aventaba comentarios, güey, o sea, tipo comentarios pasivo-agresivos, pasivo-agresivos, pasivo-agresivos. Ya yo lo veo de esa manera porque ya pasaron 20 años, güey. Entonces yo ya lo veo y ya entiendo que sí tenía malicia la señora hacia la forma en la que se dirige a mí. Porque la señora tendría sus 30 y tantos años, ya era consciente de lo que hacía, claramente, güey. Entonces, ya cuando tienes mi edad, ya te das cuenta de estas cosas que hacen los adultos hacia los niños, que a lo mejor no los veías mal, y ya cuando creces dices, no manches, o sea, sí estaba mal lo que estaba haciendo esta señora, y sí me estaba molestando esta señora, sí lo hacía a propósito. Entonces, me acuerdo que las veces que yo sacaba buena calificación en los exámenes, decían, no sé cómo le hiciste, pero sacaste 10. Yo, tenga, maldita. ¿Me explico? Porque yo siempre he sido muy listo en cuestión de recabar la información, siempre he sido muy listo. Muy, muy, muy listo. Entonces, a lo mejor no hacía tareas, pero en los exámenes, easy peasy, los exámenes los sacaba con 10. Entonces, en esta situación, ocurría, pues eso, de que durante todo el año la maestra me la hizo imposible. La tercera experiencia fue en la secundaria, exactamente. Entonces, estábamos en quinto, insisto, en este momento con esta señora, con esta maldita señora, que durante todo el año escolar de quinto siempre hacía comentarios de mi peso, pero los hacía como que bajita la mano, como que nada más ella lo entendía y uno como niño te quedabas así como de, sí. Entonces, hubo una situación que fue la que sí me marcó gacho, güey, en la que literalmente estaba con una madre de familia, de una compañera, y la cual, no sé por qué también le caía mal, güey. O sea, es que yo no sé qué tenía yo con las señoras que me odiaban, güey. Entonces, total, estábamos, era ya a punto de terminar el ciclo escolar, estaba haciendo un calor horrible, pero yo traía mi chamarra puesta. ¿Por qué? Porque yo no me quitaba la chamarra por inseguro. ¿De acuerdo? Entonces, yo era muy inseguro en ese momento. Tenía sobrepeso, insisto. No recuerdo estar viendo fotos. No estaba obeso como yo me sentía en ese momento. Pero sí tenía sobrepeso. Entonces, lo suficiente como para que se hicieran burla a los compañeros de eso. Entonces, esta señora, estábamos saliendo de clase, estábamos guardando las cosas. Ya se habían salido la mayoría de compañeros. Creo que justamente porque ya eran de los últimos días de clases, yo estaba juntando todas mis cositas, pero me tardó un poquito más, no sé qué estaba haciendo. Creo que tenía mi PSP
lo estaba guardando porque se lo iba a dar a un amigo que su hermano sabía meterle juegos al PSP. Y estaba guardándolo en mi calcetín. Porque lo guardaba mi PSP en varios calcetines para que no se rayara. Entonces, cuando estaba ya saliendo, dijeron algo así de que, mira este calorón y este niño con la chamarra puesta. Yo estaba bañado en sudor, claramente. Creo que veníamos de jugar en recreo, nos dejaron un recreo largo. No sé, algo así. Ya saben que esos últimos días de clases te dejan hacer lo que quieras prácticamente los profesores porque ya acabaste pues las clases, ya no hay nada que ver. Ya acabaste todo, entonces pues, ¿qué hacías? Pues jugar fútbol, ¿no? Y patearle los chilaquiles a la compañera de un balonazo, ¿no? Tirárselos. Entonces, ocurre esto. Y la reacción de la maestra es... No, al revés de la señora fue... Sí, míralo, pobre gordito, quiere adelgazar. Haciendo alusión, todavía ignorante la maldita anciana, de que quería adelgazar por estar sudando, por el calor. Como si adelgazar fuera por sudar. Se los juro, no saben la vergüenza que me dio escuchar eso. Porque eran dos adultos, güey. O sea, no es como lo típico de cuando te lo dice un compañero que dices, ah, sí, tu mamá, ¿sabes? Que la maestra haya escuchado eso en lugar de decir, ay, no, ¿cómo le dice eso al niño? Lo va a tromar, ¿no? Se ríe, dice, ah, sí, ¿verdad? Está muy gordo. ¿En qué mundo, güey? Y era la maestra titular. Y la que me dijo eso era la mamá de una compañera. Estamos en quinto de primaria, gente. Yo tenía 9 años, 10 años. Y a partir de ahí, güey, dije, no mames, ya le tenía miedo a la señora. Y en sexto, cuando la veía, yo me ponía bien nervioso, bien nervioso. Le platiqué, creo que de eso se lo platiqué a mi mamá. Y sí fue a reclamarle, pero también negaron todo. Que no es cierto, que escuché mal, que soy un exagerado. Y ya como yo también era medio mal portado, ya la tenían así como de eso se agarran, ¿no? De, a ver, este güey, sí lo están violentando, entre comillas, pero se porta mal. Como si justificara una cosa o la otra, ¿no? Habla mucho, no hace tarea. Sí es muy listo, saca 10 en los exámenes, pero no hace tarea. Es como que... A ver, bueno. Y la última situación que fue con mi concejal, güey, en la secundaria, cuando estábamos en tercero de secundaria, y o sea, ya estábamos grandes, güey. Yo a ese concejal me lo pusieron, se llama Alejandro, el maldito desgraciado, perro maldito, y lo digo así con coraje, y espero que lo veas, desgraciado, porque sabes quién eres. Es el de Isabela Católica, creo que está como director ahorita, el desgraciado, estuvo hace unos años, y su esposa es la maestra Ivonne, era de inglés. Quién sabe si siga viva la señora, porque era obesa mórbida. Entonces, ese desgraciado, yo en confianza, güey, o sea, fíjense lo jodido que estuvo esta situación en tercero y secundaria. Ya nos brincamos como 3 años, 4 años en el futuro. Yo al concejal le había estado platicando que me generaba mucha inseguridad mi cuerpo. Y él en su momento me dijo, no considero que estés tan gordo. No considero que estés tan gordo. Entonces, literalmente me dijo, no, pues no te ves gordo. O sea, te ves llenito, pero no gordo. Porque yo le estaba platicando al concejal, que es psicólogo, supuestamente el desgraciado. Literalmente que estaba, pues yo en confianza platicándole, ¿no? Mis inseguridades. Porque en esa escuela, en teoría, tenías que ir una vez al menos a la semana con este cabrón, iba a decir. Pues sí, con este cabrón, a platicarle. No sé qué pasó con esta persona, que como que uno de los compañeros le empezó a decir lo que los demás decían de él. Este era un señor, güey, o sea, imagínate, un señor acá como el típico friki, güey, o sea, tipo Chocas. Bueno, Chocas ahorita ya se ve mejor por el pelo, como que lo trae cortado, ¿no? Pero así el típico de lentecitos, de casi todo escuálido y demás,
Pero este señor tenía ginecomastia. O sea, tenía los pezones paradísimos, como si fuera a amamantar, ¿no? Insisto, me estoy refiriendo así a él por lo que nos dijo a todos, ¿no? Pero hubo alguien, se burlaban de eso varios compañeros, ya la verdad nunca me llegué a reír. Porque yo sí lo estimaba al güey. Entonces, justamente me dijo, pues sí, básicamente estaban burlando varios compañeros y como que hubo uno en específico que le dijo de lo que se burlaban los demás de él. Entonces, sí me imagino quién fue. Un güey que se llama, creo que Alejandro, por ahí salió después que él le fue a platicar, a chismear. Pero sí, un día estábamos en el receso todos y de pronto llegó a ofendernos. O sea, literal. ¿Tú quién te crees? Tal por cual. O sea, no usó groserías, pero empezó a platicar las cosas que le platicábamos en terapia para burlarse de nosotros, güey. Y ándale que llega conmigo y me dice, tú que te sientes muy fuerte por ir al gimnasio, porque yo ahí en esa época ya había empezado a ir al gimnasio, en la secundaria. Pero, güey, o sea, fui un mes y en el verano, que se me habían marcado poquito los bracitos, pues ya es otra cosa. ¿Tú quién te crees por ir al gimnasio y ir tanto al gimnasio y que ni se te nota? No, pues todos empezaron a reír, güey. Yo soy como, "Ay, ¿y ahora? ¿Por qué me están atacando a mí?" Entonces, yo ahí sí le dije, no me parece, Alex. Ya después, al día siguiente, creo que como que alguien le dijo al prefecto y nos fue a pedir disculpas de uno en uno. Y le dije, oye, Alejandro, pues yo te había platicado eso en confianza, no sé por qué lo usaste como para ofenderme. Y de mi físico, y de un niño de 15 años, güey. Bueno, 14 creo que tenía todavía. De un niño de 14 años. O sea, imagínense lo jodido. El que ponen de psicólogo, quién sabe que si fuera psicólogo o no, saca cosas que tú le platicas para burlarse de ti, güey. O sea, está jodidísimo eso, insisto. Ya hasta que estás grande, te das cuenta de la gravedad de las cosas. Y literal hizo eso el señor. Creo que ahorita está de director el desgraciado. Pero de la escuela Isabel la Católica, está en Zapopan. Entonces, hubo otra situación, pero pues ya no es de la escuela esa, pero de una maestra que, bueno, sí, pues sí, una maestra también ese mismo año que me dijo que me desviviera, que me sacara del server, que le hiciera un favor a la humanidad y que me desviviera. Me dijo la maldita, se llamaba Samantha, creo. Me dijo, pueden creer. Pero pues sí, gente, la verdad, si pueden evitar llevar a sus hijos al Isabel la Católica o al Colegio Margil, háganlo. Porque defienden a los agresores, defienden a abusadores y los protegen. Y a ti como estudiante no te defienden nada. Solo para que lo tengan en consideración.